Seguimos con el doctor Sergio Rulinski, que no se me enoje, porque yo le dije al licenciado, me dijo que no. Me va a hacer un chiste para distender un poco. Estamos analizando la gesticulación del presidente Macri en la entrevista que le dio Alejandro Fantino allí en la Quinta de Olivos. Seguimos con la mesa de Adrián Salonia. Allá está, ¿no? Con Giacobbe, con la señora Cristina Tejedor, con Yamil Santoro. No te enojes, Yamil, que te hemos sacado el micrófono. No es nada en contra, ¿eh? No es nada en contra. No, al contrario, él se ofreció, Claro, ofreció a darme sí. el inalámbrico y no el Sí. manual. Bueno, el otro era inalámbrico también, pero... Porque es pro Rulinski. No, Claro. está muy bien. Y de eso estábamos hablando. Y es un buen representante del PRO en ese sentido. Bueno, además dejó que no me lo sacaran a mí, porque yo no quería. De quienes realmente reconocen la necesidad del otro y van a compensarla. Y yo no estoy diciendo que eso no esté ocurriendo. Bien, le hago una pausa. Estábamos analizando justamente, o usted estaba analizando, nos estaba contando a nosotros, Sí. y a toda la teleaudiencia de C5N, de Ranking de Noticias, la gesticulación de Macri, del presidente Macri, en esa entrevista que le hizo a Alejandro Fantino en la Quinta Olivos. Sí. También repasamos los gestos que se vieron del presidente también en el Día de la Independencia y en otros actos públicos. Sí. Usted hablaba de una entrevista distendida, Sí. que quizás era una situación más de par a par, Sí. de amigos que se conocían, pero sin dejar de lado la información. Sí. También habló de un Macri más aplomado, más asentado, con una gesticulación más basada en sus manos, al igual que Obama y demás. Sí. ¿Y qué más? Bueno, bien, todo eso sin duda es parte de una comunicación que ha sido capaz de lograr el presidente a través de la cual transmite confianza. Es decir, te dan ganas de creerle cuando te dice el año que viene la inflación va a ser menor al 20%. Lo dice de tal manera, desde el punto de vista de la característica de su enunciación, de su voz y también de la comunicación no verbal que lo acompaña, de su gestualidad facial y de su corporalidad. Todo eso Sí. reafirma el sentido de lo que está diciendo. Ahora, yo hice la diferenciación entre lo que es una buena comunicación, la capacidad para alcanzar tus metas comunicacionales, y otra cosa es lo que sucede en el mundo real. Entonces, ahí podemos ver que han existido desfasajes que por más buena comunicación que el presidente sea capaz de lograr, Sí. no quita que las personas que estamos recibiendo los embates de los tarifazos o de la inflación no estemos estresadas. Y en este sentido se habla de la gente más vulnerable, la de menores recursos para los cuales existe tarifa social, la gente de mayores ingresos, las cuales pueden pagar el 1000% o más también, pero en el medio queda precisamente la clase media. ¿Y querés que te cuente cuál es mi versión de la historia de la clase media en nuestro país? Usted habló y dijo claramente que tenía muy sí, en el tapete sobre las diferentes clases sociales que para usted existen, que están, y que es una notoria diferencia entre unas y otras, ¿no es así? Claro, pero, perdón, y tengo que decirlo, no es una cuestión solo del gobierno actual. También veíamos eso en el gobierno anterior. Parecería ser que la clase media es siempre quienes están teniendo que sufrir por Los supuesto, embates. sí, los embates. Por supuesto que la gente que pertenece a la franja de la pobreza estructural, no hay comparación. El que tiene un buen hogar, calefaccionado, etcétera, está en condiciones que no pueden compararse a las de las personas que... Bien, vamos a hablar de las clases. Entonces. Claro. Bien, lo que digo es que, fíjate vos de las tres comparaciones de estatus. Sí. La posición superior se corresponde con la clase alta. Sí. La posición del medio, la de paridad, con la clase media. Y la posición de inferioridad, de sumisión o de servicialidad con la clase baja. Sí. Se espera que, pareciera que se está esperando que la clase media reciba todos estos embates, sea la que más sufre estas condiciones, por supuesto, sin dejar de considerar a la gente más vulnerable para la cual parece ser que se están tomando medidas. Y quería hacer un chiste para decontracturar. Para entender, sí, porque además quiero contarle que después de su chiste, Adrián quiere preguntarle algo también, y vamos a analizar las diferentes caras y gestos de los presidentes, el antes y el después. Perdón, quiero hacer Pero con todo gusto. Cuéntame el chiste. Cómo no, hago una pequeña aclaración A antes. ver. La comunicación no verbal de la expresidenta no era empática, solo era empática hacia sus más fieles seguidores. Era ahí donde ella emitía sonrisas afiliativas, cálidas, donde ladeaba la cabeza en gestos de servicialidad. Pero
en muchísimas ocasiones, diría las más de las veces, su comunicación era dominante agresiva, lo mismo que el lenguaje corporal de alguien como Aníbal Fernández, por ejemplo, que si lo comparamos con María Eugenia Vidal, vamos a encontrar una diferencia enorme en esa capacidad de comunicarse desde un lugar más sensible. Ahora, de nuevo, comunicarse desde un lugar sensible no significa otra cosa que eso, comunicarse desde un lugar sensible. La realidad de los hechos es la realidad de los hechos. Es como la aplicación de la comunicación no verbal a los contextos forenses. Vos podés tener indicios de si alguien miente o dice la verdad respecto de un crimen. Ahora, la prueba de ADN o otras pruebas concretas que puedan encontrarse es lo que realmente define las cosas. Seguro lo conoce, vamos a hablar ahora del presidente George Bush, el antes y el después, allí lo va a tener aquí. Sí. Bueno, parece el abuelo de George Bush, ¿no? Bueno, evidentemente vamos a sin ninguna duda. Vos, Adrián, lo que quieras, pregunten todos allí en la mesa. Adelante. Usted con el micrófono, mi querido. Bueno, Yamil, sin duda podemos observar. ¿Qué ve aquí? Cuéntenos qué ve aquí en esta foto, para que la gente sepa. ¿Qué vemos en el antes y en el después de George Bush? No solo hay un antes y después, se pueden analizar incluso los gestos. Sí. ¿Observás las marcadas arrugas en la frente? Sí, sí. Bueno, eso es algo que típicamente uno va a ver en los políticos. ¿El deterioro? No solo el deterioro, hablamos también de la gestualidad. El deterioro es evidente, o sea, 8 años de gestión implican 20 años de envejecimiento. Lo vemos en Obama, lo vemos incluso en el propio presidente Mauricio Macri. Si vemos una foto de él, un tiempo antes de ganar la elección y lo vemos ahora, vemos el envejecimiento como se puede ver. Acá vemos a Bill Clinton antes con la Lewinsky y después con la Lewinsky. Allí, dígame. Sí. Marcaba antes la cuestión de... la frente, las marcas en la frente. Sí, las cejas mantenidas en forma elevada y las profundas arrugas en la frente. Acá en Clinton, ¿qué vemos? Pero esas arrugas son gestuales en el caso anterior. De George Bush. Son gestuales. Y lo que quiero transmitirle a la audiencia es que estén atentos a cuando un político da una respuesta manteniendo las cejas elevadas y no bajándolas nunca y produciendo profundas arrugas en la frente. No tiene una respuesta asertiva para dar. Eso es lo que significa. Está emitiendo un mensaje de vulnerabilidad porque es la manera de decirte no sigas por ahí, no sigas preguntando por ahí. En ese sentido, tengo que reconocer que el presidente Macri, en la entrevista con Fantino, no produjo esa gestualidad que sí era común cuando era jefe de gobierno de la ciudad. Había muchas situaciones en las que no podía dar una respuesta asertiva y te contestaba elevando las cejas, produciendo profundas arrugas en su frente desde un lugar de perplejidad. Bien, estamos viendo, hace unos instantes teníamos la foto de Bill Clinton que la vamos a poner nuevamente para analizar y ahora Ronald Reagan. Sí, bueno, sufrió un atentado que debilitó mucho la salud. Creo que las fotos resultan autoevidentes en términos del deterioro físico que implica las máximas responsabilidades de gobierno, que incluyen algo que hay que decir, que es una paradoja. Y es la paradoja del mal menor, que es un poco la base del argumento que está utilizando el presidente Macri, el gobierno, en la justificación de esta situación que está haciendo sufrir que nos está haciendo sufrir a muchos. Muy bien, y por último tenemos al presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es la paradoja del mal menor? No me dejas, ¿te das cuenta? No, es que terminar los conceptos. Siempre. Soy profesor universitario y me siento obligado a eso. Lo sigo. Explíquele al productor que me está... Bien. Entonces voy a tratar de dar respuestas más cortas. La paradoja del mal menor implica que cuanto vos más alto estás en cualquier jerarquía militar, de gobierno o incluso familiar dentro de una familia, vas a tener que tomar decisiones entre dos tipos de mal. Entre algo que perjudica a un sector y beneficia a otro, o algo que beneficia a ese otro sector y perjudica al otro. Normalmente la persona más... ¿Cómo? ¿La sábana corta? Sí. La sábana corta, si querés. La paradoja del mal menor. Tus decisiones no siempre van a estar entre el bien y el mal. ¿Cómo? El productor me está dando letra para que yo lo siga a usted. Bien, las decisiones no son entre algo que está bien o algo que está mal, sino entre algo que está mal y algo que está peor. Esa paradoja del mal menor, obviamente que una persona sensible como Barack Obama ha tenido que sufrir a lo largo de su mandato en escalas que son incluso inimaginables para lo que es un presidente latinoamericano, lo que puede ser la decisión de una invasión al exterior. ¿Cómo sé que Obama no le gustaba hacer eso?
Es posible saberlo a través de la comunicación no verbal, porque cuando vos ves, analizás la expresión facial de Obama ante las situaciones en las que, por ejemplo, hay una foto donde se le muestra una operación militar en Afganistán y la cara de Obama es de horror. No hubiera sido la misma cara de Bush, que hubiera producido, casi te diría, es mi apuesta, como entendido. Sí, le hubiera hasta disfrutado un poco de la situación. No así en el caso de Obama y no así en el caso de Hillary Clinton, que en esas ocasiones realmente su rostro manifestaba las acciones musculares involuntarias de los músculos fidedignos que no pueden moverse tan fácilmente a voluntad y que implican la verdadera emoción que una persona está sintiendo. Muy bien. ¿Le quedó algo por contar, para decir, para aclarar con respecto a los gestos del presidente Macri en la entrevista con Fantino, a su desenvolvimiento allí en la Independencia? No, simplemente quisiera terminar con este pequeño chiste de mi autoría, espero que a la gente le guste, acerca de la clase media, porque de lo que me estoy dando cuenta, y aprovecho, yo soy antropólogo, doctor en comunicación social, me invitan a los medios y no estoy escuchando en los medios nadie que... Algunos sí, por supuesto, pero no hay tanto énfasis puesto en la clase media a la cual pertenezco y yo personalmente estoy sufriendo esta situación como tantos otros que somos de clase media, ¿sí? Bien, entonces, ¿sabés cuál es la forma en que, si yo te pregunto a vos cuál es la historia de la clase media argentina y te digo, yo puedo relatarte la historia de la clase media argentina en 9 palabras, ¿me crees? Si usted lo dice, le creo. Bueno, te digo cuáles son esas 9 palabras. A ver. La historia de la clase media argentina, de clase media 3/4 a clase media soquete. Bueno, está bien. Bien. Lo dijo. Que le quepa el sallo, que se lo ponga. Vamos con Adrián Salona, que está haciendo la mesa con sus invitados.